¿Cuántos dicen amén? Ok, iglesia. Esta es una bendición que Dios nos da, el poder alabarle y poder bendecir su santo nombre. Aleluya. Aleluya. Es bueno tener la oportunidad de alabar a nuestro Dios. ¿Pueden decir amén o no? No olvides, nunca olvidemos de que la iglesia ha sido creada para alabanza de la gloria de su gracia. Así es que cuando alabamos la gracia de Dios, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Estamos por el buen camino. No estamos perdiendo el tiempo y estamos haciendo algo muy agradable al corazón de Dios que tiene que ver con su propósito. Dice que nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, cuando alabamos la gloria que hay en la gracia de Dios, ese hecho de que la gracia de Dios es sublime, es excelsa, es tremendamente buena para nuestra vida, estamos bien. Debemos hacerlo regocijándonos y sabiendo que nuestro Dios también se goza con ello. A nuestro papá le agrada, hermanos, sobremanera que nosotros exaltemos su gracia y estemos agradecidos por ella. Amén. Aleluya. Parte de la gracia de Dios también con nosotros es el hecho y la oportunidad de ser ministrados en su sabiduría. Por supuesto que sí, de ser agradecidos, pero también ser ministrados en su sabiduría. Dios lo hace por gracia. Imagínate, el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso Dios, que con millones y millones y millones y millones de hijos en este mundo, y tan ocupado está el Señor, pero aún así da tiempo para cada uno de nosotros. Aleluya. Él puede hacerlo porque es un Dios todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente. Esos son sus atributos divinos, eso nunca va a cambiar. Y por eso tenemos la facultad de recibir del corazón de Dios cada uno de nosotros, en donde nos reunamos como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo. Hoy estamos aquí como familia y como una comunidad local, como una iglesia local, siendo ministrados dentro del propósito de nuestro Dios. Amén. Así es que qué bueno es tener un Dios como el que tenemos, un papá tan bueno, tan fiel como el que tenemos, y lleno de sabiduría, que no se la guarda para sí mismo y quiere sembrarla siempre en nuestros corazones, de manera que vayamos bien y pues cumplamos su propósito, lleguemos a la meta y podamos estar con Él eternamente. Esta es una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. La palabra de Dios es buena, iglesia. Muy bien. ¿Están animados con ello? La palabra de Dios es buena. Claro que sí. Como es buena la palabra de Dios, siempre digo, entonces vale que nosotros podamos tener intencionalmente el deseo profundo de escucharla, y no solo eso, pero también de recibirla, de guardarla en el corazón y por supuesto ponerla por obra en nuestra vida. Este día domingo hemos hecho un paréntesis, el domingo que pasó, en el tema de la gracia de Dios, que seguramente en algún momento lo retomamos. Y estábamos hablando, dada la fecha que se ha celebrado el llamado día de San Balico, San Valentín, o lo que ustedes quieran llamarlo, o el día de la amistad, del amor. Pero nos tocó hablar acerca del indispensable amor de Dios, y bueno, es algo que no podemos enseñar todo lo que hay en la Biblia en una sola enseñanza, y por supuesto hemos dejado tiempo para compartir hoy día, y seguramente el miércoles se va a terminar esta enseñanza, por lo menos en lo que tiene que ver a este tiempo. Y bueno, cómo jugando el Señor está tratando con la vida de nuestros jóvenes. Claro, es para toda la iglesia la palabra, pero Dios ama a los jóvenes y está dándoles dirección para ayudar en sus vidas a tomar buenas decisiones, y a nosotros a firmarnos, por supuesto, en ellas, refrescarnos y estar siempre habilitados, todos los que ya estamos casados, en este caso, poder ayudar de la manera correcta a aquellos que no lo están. Entonces, estamos hablando acerca del indispensable amor de Dios, ¿verdad? En la relación entre un hombre y una mujer que sean creyentes y que estén buscando casarse y tener una familia, es indispensable considerar y actuar en el amor de Dios en el proceso de encontrar a la persona y poder casarnos y tener una familia. Hay que estar fluyendo en el amor de Dios. La razón es que el amor de Dios ya está en nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si yo te preguntara si el Espíritu Santo está en ti, ¿qué me dirías? ¿Sí? ¿Son templo del Espíritu Santo? Ok. Si esa es una respuesta afirmativa, entonces al hecho de que el amor de Dios está en nosotros, también tenemos que responder afirmativamente. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Quiere decir que el amor de Dios tú y yo lo tenemos. Ahora, el amor de Dios es perfecto, ¿de acuerdo?
los que hemos recibido el amor de Dios estamos en crecimiento. Y hay a veces una discordancia. Por eso es que el evidenciar el amor de Dios es un proceso. La vida cristiana, desde que nacemos de nuevo hasta que avanzamos y crecemos y estamos esperando el retorno de Jesucristo, siempre va a ser un proceso de crecimiento. Entonces ahí nosotros tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y estar echándole ganas siempre para adelante para que el amor de Dios, que es perfecto y que está en nosotros, fluya cada vez más y fluya cada vez más y fluya cada vez más y se muestre cada vez más a través de nuestra vida. Por eso es que en cada tiempo de ese proceso de encontrar al hombre o a la mujer de mi vida dentro del contexto de la voluntad de Dios para casarme, tener mi familia, hemos hablado de un tiempo de amistad, un tiempo de amistad especial, un tiempo de noviazgo y un tiempo de matrimonio. Siempre hay que estar fluyendo con el amor de Dios que ya está en nuestros corazones. En ese amor que es el amor ágape, no solamente el amor del deseo, del sentimiento, de las ganas naturales como hombres o mujeres que tenemos de estar con alguien, sino poniendo por encima de todo el amor ágape, el amor de Dios, que es un amor puro, que es un amor honesto, que es un amor que está en línea con lo que es Dios, con lo que Él nos ha revelado y con lo que tiene que ver en que realmente encontremos la persona correcta en nuestra vida y tomemos también las decisiones correctas. Siempre fluyendo con el amor de Dios va a ser posible este asunto. Sí, no negamos nunca que somos gente con sentimientos. Dios también tiene sentimientos, lo vamos a estudiar en algún momento, pero los sentimientos nunca están por encima de la esencia del amor. Entonces tenemos que movernos en la dirección de Dios, en la sabiduría de Dios, no en el sentimiento tan solo, porque el sentimiento por sí mismo no está casi nunca en el orden de Dios. Y tenemos que tratar con los sentimientos y dar lugar al amor, a ese amor ágape en nuestra vida y en base a ello tomar las decisiones. Hemos visto que la relación de un hombre y una mujer en el contexto de encontrar la persona adecuada y tener un matrimonio y una familia necesitan de dos factores elementales que se llaman la presencia de Dios y también el orden de Dios. Amén. Necesitamos la presencia, de Dios, no solo en el hecho de que Él está con nosotros, sino nosotros buscar también la comunión con Él, ministrar el corazón de Dios, dejar que Él nos ministre en intimidad, hablándole, orando, preguntándole cosas, dándole lugar a su sabiduría y por supuesto a través de su palabra. La palabra de Dios trae orden. ¿Recuerdan que hablamos acerca que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía? Habían dos cosas ahí clarísimas. Había un vacío y había un orden. El vacío lo llenaba la presencia de Dios y lo que trajo a orden todo lo desordenado fue la palabra de Dios. Para encontrar el hombre o la mujer de nuestra vida y tener nuestro matrimonio y familia, entonces necesitamos la presencia de Dios y necesitamos también el orden, la dirección, la palabra de Dios. Son dos cosas sencillas, elementales, pero súper importantes. Recuerden que Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Esto se refiere a nada podemos hacer como Dios quiere y como a Dios le agrada, puesto que con el libre albedrío cada uno a veces puede tomar la decisión que quiera. Pero como hijos de Dios ya sabemos que nuestra vida no es tan solo nuestra vida le pertenece a Dios. Y estamos ya no para agradarnos a nosotros ni a nuestro antiguo padre que es el diablo, sino para agradar a nuestro Padre Celestial, porque somos de Él, somos por Él y somos para Él. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Hablábamos de lo importante que es también estimar, recibir con buen corazón la corrección de Dios. Fuimos por un versículo sumamente importante que lo recordamos antes de entrar a lo que esta mañana el Señor quiere enseñarnos. Y en Hebreos 12:5-8 dice: ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo que ha recibido por hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios les trata como hijos, pero ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Ok, digan palabra del Señor. Ok, hay que recibirla así, hermanos. Ustedes sepan que cuando alguien se pone a compartirles, el pastor o los maestros, alguien está de parte de Dios dando, sencillamente estamos emitiendo de parte de Dios.
el que está trayendo la esencia, la fuente de todo lo que recibimos es Dios mismo, porque no tenemos aquí un libro hecho por una persona, sino tenemos el libro inspirado por Dios, la palabra de Dios. Y esa es la que estamos exponiendo, y esa es la que predicamos, o esa es la que enseñamos, y esa es la que ustedes están recibiendo. Entonces, todo lo que sea compartido conforme a la palabra de Dios hay que decir amén y recibirlo con buen corazón. Hay cosas que se olvidan fácilmente, y una de las cosas que se olvidan son las exhortaciones. ¿Por qué? Porque las exhortaciones, esto es psicológica y naturalmente y lógicamente, a nadie le gustan. Nos gusta que nos alaben, que nos mimen, que nos sonrían, que nos den cositas, pero no nos gusta las responsabilidades, no nos gusta las exhortaciones, no nos gusta la confrontación. Y esto les pasa a todos, no solo a mí, a todo el mundo le pasa así. Ahora, por madurez comenzamos a tener actitudes correctas ante la confrontación, ante la exhortación. Pero Dios mismo en su palabra dice que la gente olvidaba la exhortación y aún la menospreciaba. Menospreciaban y olvidaban la exhortación. Y Dios, obviamente que Él es bueno y Él es misericordioso, entonces consideraba otra vez su amor por ellos y volvía a insistir en este asunto de la corrección. El amor de Dios tiene una cara que se llama corrección. Conocemos la otra cara de la moneda del amor de Dios, que es que Él es bueno, que nos ha bendecido con todo, que Él está pendiente de nosotros, que Él nos libra, que Él nos sana. Esa es una cara del amor de Dios. Pero la otra cara del amor de Dios que no tenemos que olvidar es como con la gracia, que tiene dos caras. Una es que es favor inmerecido de Dios, la otra es que nos enseña a renunciar a la impiedad para vivir sobria, justa y piadosamente, igual el amor. La otra cara del amor se llama corrección. Digan corrección. Digan disciplina. Digan azote. A ver, como que lo creen. Corrección. Disciplina. Azote. Ay. Eso ya no. Fue una yapita por ahí. Pero el amor de Dios es un amor que siempre está también corrigiendo. Y esa es la parte que a veces no se aprecia, o si se ha recibido se la olvida. Pero necesitamos tenerlo en cuenta, porque saben que Dios que nos diseñó, Dios que nos conoce, Dios que tiene lo mejor para nosotros, sabe cómo guiarnos y cómo llevarnos para llegar a ese lugar de bendición y de propósito. Entonces, por eso es que necesitamos la disciplina, la corrección o el azote, hablando ilustrativamente, de Dios. Esto es para todos. Dice que todos han sido participantes, y eso es bueno, porque si no recibiéramos la corrección de Dios, la disciplina de Dios, entonces no somos, dijimos el domingo, hijos reconocidos. Es como un bastardo, un hijo ilegítimo, no reconocido. Pero nosotros somos aceptos en Cristo y somos hijos reconocidos del Señor. Por lo tanto, necesitamos aceptar con gozo, aunque momentáneamente no nos guste, pero aceptar con determinación de gozo la palabra correctiva de nuestro Dios. Y no decir, ay, que el pastor se la agarró conmigo, ay, que el pastor no quiere que sea feliz, ay, que el pastor está controlando mi vida y que va bla, 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 y que se la agarraron con el pastor. Es la palabra de Dios. Amén. Dios está ministrando nuestro corazón y recibamos esa palabra de esa manera. Cuando la Biblia habla de disciplina, habla de algo que Dios hace continuamente y que significa que Dios está entrenándonos y está educando nuestra vida para su propósito. Y que no nos deja ir como sentimos, y que no nos deja ir como nos da la gana, y que no nos deja ir como a veces quisiéramos. Porque necesitamos reconocer que Él es más sabio que nosotros. Y que Él es el que nos enseña a nosotros, y no nosotros vamos a enseñarle a Él con nuestros sentimientos, con nuestras experiencias, con nuestras cositas, con todas esas cosas naturales que tenemos. Nosotros no vamos a enseñarle a Dios. Dios es el que nos enseña a nosotros. Y entonces hay que aprender a recibir hasta el azote de Dios. ¿Y cuál es el azote de Dios? El azote de Dios es sencillamente ese dolor incómodo que sentimos ante la corrección. A veces ya hemos decidido ir por aquí, estamos felices, nos gusta el asunto con tal o cual persona, pero para Dios no está bien, porque en su palabra no nos respalda esa actitud que estamos teniendo. Entonces, pero ya estamos sintiéndonos bien, lo disfrutamos. De repente viene la palabra, viene el azote de Dios, esa cosa que nos incomoda y nos da dolor, porque tú estás feliz, pero Dios te dice, está mal eso.
Tú quieres seguir haciéndole, pero Dios te dice detente, porque más adelante más problema, más dolor y más dificultades para tu vida. Y Dios te dice detente, pero tú estás happy, estás feliz. ¿Cómo el Señor me va a decir eso? O yo ya estoy pasándola bien, estoy contento. Pero Dios, que sabe todo y que en su palabra no hay armonía con lo que estás haciendo, te está diciendo alto, detente. Entonces ahí se produce eso que se llama incomodidad dolorosa. Duele, pero es como la inyección. Te duele el pinchazo, pero ayuda para tu vida. Ya te dolió el pinchazo, pero ya luego sale y ya te quedas tranquilo, medicado. Un ejemplo natural. Así es cuando hay una incomodidad dolorosa. Cuando vamos mal y Dios te dice detente, te disciplina, te corrige y te manda una azotada. En este sentido, ¿qué es el azote? Una incomodidad dolorosa. ¿Por qué Dios lo hace? Porque lo necesitamos. ¿Por qué Dios lo hace? Porque nos ama primordialmente. Porque parte del amor es la corrección. ¿Ok? No se olviden de eso. No desestimemos eso. Así como estamos tan agradecidos por las cosas buenas y beneficios del amor de Dios, la misma actitud, tan agradecidos por la corrección y la disciplina de Dios, porque es parte de su amor que nos quiere evitar dolores futuros y daños a nuestra vida. Dios lo hace por amor. Amén. Muy bien, dicho esto y haciendo este pequeño recuento de lo que vimos el día domingo, hoy vamos a ver algunas cosas interesantes que cuando están operando juntas y cada una cumpliendo su función, vamos a llegar a buen puerto en este asunto de encontrar al hombre o la mujer de nuestra vida para casarnos y para tener nuestra familia, nuestro hogar, nuestra descendencia. Entonces vamos a hablar de unas cositas que están ahí concatenadas, que van juntas y que son importantes para nuestra vida. Déjenme hablarles de la primera cosa que es interesante para que podamos ver. Esta se llama la voluntad de Dios. Hay que considerar la voluntad de Dios. Tú tienes voluntad, pero Dios tiene su voluntad. Y la voluntad de Dios es mejor que tu voluntad. Para ti mismo, la voluntad de Dios es mejor que tu voluntad. ¿Ok? Entonces considera la voluntad de Dios como lo mejor para ti. Porque Dios te creó. Porque Dios te conoce. Porque Dios es bueno y tiene las mejores cosas y mejores bendiciones para ti. Entonces considera siempre la voluntad de Dios por sobre tu voluntad. Esa es una enseñanza que Jesús puso cuando estuvo para ir en obediencia al Padre, a su voluntad, ahí en la cruz del Calvario, a morir por nosotros. Puso él la voluntad de Dios por encima de su voluntad. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Eso es costoso? Sí. Pero estamos en la capacidad por la palabra, por el Espíritu, por nuestro llamado, por nuestra naturaleza, de tener esa reacción delante de Dios y fluir también en esta manera. De llegar al punto cuando algo está mal en nuestra vida y Dios nos está corrigiendo, de decir, Padre, no que se haga como yo quiero, como a mí me gusta, sino voy a hacer tu voluntad, Señor. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Te va a doler? Claro, como el hincón de la inyección, pero luego vas a vivir tranquilo y se te van a evitar una serie de errores y dolores en tu vida. Ahora, en este aspecto del encontrar una pareja y de formar una familia, de casarnos, estamos seguros que es la voluntad de Dios. Soltero y solterita, es la voluntad de Dios que te cases. Es el plan de Dios que una vez casados permanezcamos también en el matrimonio, porque lo que Dios junta no debe separarlo el hombre. Dios hace hincapié en la Biblia que su voluntad, que el hombre como la mujer unan sus vidas. Cuando Dios creó a Adán y externamente lo vio solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él, y le trajo a su Eva. Y entonces Dios organizó, Dios estableció el primer gran matrimonio en la Biblia. Es la voluntad de Dios que un hombre y una mujer se unan. ¿Está Dios de acuerdo? Sí, pero hay que ir y llegar ahí conforme a su dirección. Hoy tenemos cosas muy claras que hace años atrás, y hoy tenemos la gracia de Dios, estamos creciendo porque ese es parte del plan de Dios. Vamos de gloria en gloria, vamos siempre en mayor conocimiento, avanzando, y tenemos cosas claras que nos pueden ayudar en esta área. Gloria a Dios por los que en esta generación están oyendo y están aprendiendo de Dios cosas que quizás nosotros no pudimos recibir en el tiempo que estábamos en esta etapa de nuestras vidas. Pero gracias a Dios por ello. Amén.
Apreciemos la palabra del Señor. Es la voluntad de Dios que te cases. La Biblia empieza con un matrimonio, el de Adán y Eva, y acaba con el precioso matrimonio de Jesús y de su iglesia en el Apocalipsis, ¿no? En las bodas del Cordero, nosotros, la iglesia del Señor, se casa con el Señor Jesucristo. Y el primer matrimonio, ¿cuál fue? El matrimonio de Adán con Eva. Y antes de tratar el versículo que yo les hablé el día domingo de 2 Corintios 6, verso 14, entonces yo quiero darles algunos tips importantes. Alguien decía de esto, algunas pepitas de oro, algunas cositas así que pueden ser pequeñas, pero que realmente tienen un gran peso para tomarlas en cuenta y nos van a ayudar a encontrar el plan de Dios en cuestión de pareja y de matrimonio. Entonces, esto es sumamente interesante. La Biblia dice que son las pequeñas zorras las que echan a perder las viñas. Entonces, en el ámbito de Dios, en las cosas cristianas, no hay que desestimar lo que a veces parece algo pequeño y que no tiene importancia. Realmente en Dios, bajo su palabra, todo es importante y trascendente. Entonces comienzo para darles algunos tips, algunos consejos, algunas cosas que van a deshacer ciertos mitos, cierta manera de pensar que a veces tenemos, que a veces ya se ha convertido en una tradición pensar de esa manera, pero que la Biblia nos enseña que no es así. Primera cosa, primer tips que quiero darles antes de entrar a 2 Corintios 6, 14, es que Dios no es quien escoge tu pareja, hombre, mujer. Es tu responsabilidad, en el caso de la mujer, ser escogida y aceptar, en el caso del hombre, escoger, buscar a la persona. No es Dios el responsable. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha creado con libre albedrío. Y si tu salvación y la vida eterna que puedas tener o no depende de tu decisión, depende de que tú en tu libre albedrío decidas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que es la decisión más importante de tu vida. Luego de esta, la otra decisión es con quién me voy a casar, porque también es para toda tu vida mientras estás aquí en la tierra. Entonces esta decisión también depende de ti. Tú tienes que escoger. Es como que les dije en el primer culto, no tenemos que pensar tan idílicamente, tan románticamente, es bonito, pero no tenemos que pensar que Juan y Juana, ilustrativamente hablando y tomando como ejemplo estos nombres, van a ser guiados por Dios de una manera tan, pero sobrenatural, y Dios los escoge a ellos y los junta a ellos, porque Dios quiere, sin importar la voluntad de ellos. Y en el cielo aparece un gran letrero que diga ahí, Juan y Juana, yo quiero que se casen. Y ese letrero esté con corazoncitos, con globitos, con cositas que brillan, hermoso, dando vuelta ahí por algún tiempo. Y entonces Juan y Juana digan, ay, sí, es la voluntad de Dios que nos casemos, así es que vamos a decirle al pastor que Dios quiere que nos casemos. Esto es romántico, es bonito, pero no encaja con la voluntad de Dios, porque Dios nos ha hecho con libre albedrío, y para todo hay que tomar nosotros las decisiones. Sí, bajo el consejo de Dios, sí, bajo la dirección de Dios, pero tenemos que decidir. Así es que desbaratamos el primer mito que dice que Dios te escoge tu pareja, que tú no hagas nada y que es responsabilidad de Dios. Hay cosas compartidas y Dios te enseña, Dios te guía, Dios te muestra. Hay muchas personas que pueden estar dentro de lo que es la voluntad de Dios para ti, y hay muchas otras personas que tienes que dejar de lado porque no son de ninguna manera la voluntad de Dios para tu vida. ¿Ok? Entonces esa es la primera cosa. Dios no es quien escoge tu pareja, esa es tu responsabilidad. Escogiste salvarte, gloria a Dios, amén, eres salvo. Tienes que escoger tu pareja bajo los principios de Dios, sí, por supuesto. Segunda cosa, no existe una sola persona o única persona para ti. ¿Cuántos han oído hablar de la media naranja? Tienes que encontrar tu media naranja, por ahí tiene que estar en algún lugar del mundo. Otra cosa romántica que suena bonita, pero a veces la media naranja, el medio melón, la media sandía y cualquier otra media no es correcto pensar de esta manera. Les pongo un ejemplo. Si Juan tuviera de parte de Dios una Juana exclusiva para él y que ninguna otra es para él, porque Dios lo
escogió a esa Juana para Juan. Y esa es la voluntad de Dios, Dios así lo ha querido. Pero resulta que Juana no quiere a Juan. Juan se deschaba, le dedica poemas, canciones, serenatas, le escribe los versos más hermosos. Y Juana nada que ver. Sencilla y llanamente no quiere a Juan. ¿Qué está pasando? Que por la decisión de una persona, de Juana, que no quiere a Juan, se descalabra toditito el orden de que en el mundo tenemos nuestra media naranja. Porque el hecho de que Juana no quiso ir con Juan cambia toditita la vida de todos los demás que quieren casarse. Porque cambió el orden. Una sola persona cambia todo el orden y produce tal descalabro y produce un gran desastre en todo el planeta, sencillamente porque no quiso aceptar la voluntad de Dios, entre comillas. Y es que sencillamente a Juana no le gustaba Juan, le gusta Toño. Y se va con Toño y chao Juan. Entonces, si pensamos que tengo mi media naranja y que la esperaré y que tiene que estar en algún lugar del mundo y pensamos que hay una sola persona, estamos equivocando el asunto. Hay varias que tú tienes que escoger con las cuales Dios está de acuerdo, y hay varias que ni siquiera tienes que mirar porque de hecho, de plano, Dios no está de acuerdo. Entonces, ese es el segundo mito, que no existe una sola persona o una única persona para ti. Tienes que escoger otra vez dentro del plan de Dios. Tercera cosa, el amor es el primer gran fundamento, pero no es lo único. El amor por sí solo no basta. Y no es que el amor sea incompleto, sea malo. El amor de Dios es perfecto, pero quienes lo llevamos estamos creciendo y no fluimos en la medida que el amor lo demanda. Entonces ahí tenemos errores, obedecemos, no lo hacemos, hay mala motivación. Vamos creciendo porque la vida cristiana es así. Comenzamos como bebés, luego como niños, hasta llegar a la época de madurez espiritual. ¿Se dan cuenta? El amor es perfecto, pero quienes lo tenemos no fluimos perfectamente siempre en el amor de Dios. A medida que crecemos y determinamos y decidimos seguir la dirección de Dios, entonces va fluyendo mejor el amor de Dios. Por eso es que no podemos decir, pero lo amo con todo mi corazón, pastor. También me ha dicho que me ama. Y como nos amamos, les dije el domingo, el amor va a triunfar. Romántico, bonito, pero no es suficiente. Hay que ver otros pequeños detalles alrededor de esto, que en la práctica, digan práctica, en el diario vivir van a ayudar, hermanos, y van a producir un matrimonio equilibrado, un matrimonio disfrutable, una familia que realmente camine en el orden de Dios. ¿Y qué otras cosas tenemos que considerar? El amor es el primer gran fundamento, sí, pero hay cositas alrededor que tenemos que considerar. Por ejemplo, trasfondo cultural. Les hablo de esto porque esto casi a nadie le importa el rato que ya se enamoró de alguien. Ya no está, ¿qué va a estar pensando en el trasfondo cultural? Ya se enamoró, ya se siente bien, ya le gusta, ya hacen sus planes y no le interesa, pero es importante. Nosotros hemos relacionado nuestra vida de ministerio con muchas personas que venían de fuera, de Estados Unidos, con misioneros, personas que han venido a predicar la palabra. Y pues a los famosos misioneros gringuitos les gustan las cristianas cholitas, simpáticas, bonitas, agradables, querendonas, porque el latino es así. Pero el americano no es así. El americano es lindo, gringo, pellejo blanco, colorado, ojos celestes, tallón, modelo, no, chévere, cuerazo. Así es el misionero americano, jóvenes, solteros. Entonces, pero ¿cuál es su trasfondo cultural? ¿Cómo viven? ¿Cómo es una persona americana? ¿Cómo es una persona latina? El latino es amoroso, querendón, le gusta apapachar, que lo apapachen. Allá son más fríos que el hielo. Una mujer puede estar esperando meses, trimestres, años, que le hagan un detalle, que le hagan una cosita y que sea el esposo cariñoso, y no va a recibir eso. Entonces el trasfondo es importante. Yo he visto muchos matrimonios, cuando digo muchos es más de 10,
de gente que vino de Estados Unidos, misioneros, de peruanas que decidieron casarse con ellos. Ahora, no lo pensaron, no imaginaron que esto era importante. Y ya como esposas casadas han tenido que ir con ellos a Estados Unidos, y ahí se abrió la caja de Pandora. Y ahí comenzaron los problemas. Y ahí las dificultades, y ahí los encontrones, y ahí los desacuerdos profundos que terminaron en divorcio. Muchas de estas parejas se divorciaron, más de la mitad, que yo conozco. Algunas otras permanecen. Gloria a Dios por ello. Pero a lo que voy, hermanos, es que es importante que consideremos estas cosas antes de casarse. No sé si va a pasar aquí, pero lo que sé es que hay que considerar estas cosas antes de casarse. El trasfondo cultural de donde venimos es importante. El trasfondo familiar es importante. Porque tú no te casas solo con la persona, de alguna manera te casas con su familia. ¿Por qué? Porque nunca te desligas de la familia 100%. Y si el hijo o la hija es dependiente y va a demorar en el proceso de desligarse, ese asunto va a convertirse en un campo de batalla. Si el hijo o la hija sufren de mamitis y miran a la mamá antes que al esposo o al papá antes que al esposo, y ese proceso trae dolor y sufrimiento a la relación. Entonces tenemos que ver cómo es la familia de la persona con quien nos vamos a casar. Es un pequeño detalle, sí, pero es muy importante. Porque si la familia de la persona es peleona, el varón es peleón. Si la familia de la persona es mentirosa, este hombre está inclinado a la mentira. Si la familia está metida en cosas indebidas, delincuenciales aún, seguro que la persona está también por ahí. Tú no lo sabes, él no te lo dice, pero hay que ver el trasfondo familiar. Aún de la fe, de qué es lo que creen. Porque si no, ese se hace un motivo de discusión, de encontrones, de roces, que por un tiempo en el nombre del amor se soportan, pero llega a un punto en que la gente dice, basta, no aguanto, no soporto. Y ahí es donde tenemos que pensar que el amor es un excelente fundamento, pero no lo es todo. Y a través de estos detalles Dios nos ayuda y nos ahorra dolores futuros. Entonces no se trata de que, estoy profundamente enamorado, lo amo y él también me ama y todo es lindo. Porque cuando uno ya se casa comienza a experimentar y a ver y a encontrarse con cosas que no meditó antes del matrimonio. Porque basó todo en su sentimiento y todo en el nombre del amor. Que como les digo es perfecto, es bueno, es un buen fundamento, pero que al fluir va fluyendo de una manera progresiva, no perfecta por causa de nosotros mismos. Entonces, hermanos, vale de verdad que consideremos estas cosas. Es importante que sepamos que Dios no escoge a nuestra pareja, esa es nuestra responsabilidad. Que no existe una sola persona o una única persona para nosotros, que tenemos que escoger en todo el bagaje de varias personas, pero escoger la que más se amolde a nuestra vida, también de acuerdo a nuestro nivel académico, a las metas comunes que podamos tener. Hay varones que son todo empresa, todo chamba y todo esto, y hay mujeres que son todo pasivas, todo que no les gusta mucho eso, que ni siquiera aspiran a mayores cosas. Entonces, por causa de eso, a veces hay muchos encontrones, muchas cosas en el matrimonio que debilita la relación, y finalmente la gente o deshace el matrimonio con el divorcio o sencillamente vive infeliz y no sabemos cuánto pueden aguantar. Es importante este tipo de cosas que las consideremos. Algo que tienes que subrayar y que te voy a decir esta mañana es que Dios no te dice con quién tienes que casarte, pero sí te da la descripción de la persona con quien quiere que te cases. ¿Ya? Dios no te dice con quién tienes que casarte, pero sí te da la descripción de la persona con quien quiere que te cases. Y todo su consejo te va a ahorrar dolores. Dios no te dice con quién tienes que casarte, pero sí te da la descripción de la persona con quien quiere que tú te cases. Y todo su consejo te ahorrará muchos dolores. ¿Son felices con estas buenas noticias? ¿Los está ayudando el Señor? Digan, Dios es bueno y su palabra es fiel. Ajá. Muy bien. Vamos a 2 de Corintios 6:14.
¿Qué nos dice ahí la Escritura? Vamos a comenzar ya a ver lo que les dije, y esta es una tremenda buena cosa para que comencemos por ahí en este asunto de encontrar la pareja, de casarnos y de tener nuestro hogar. 2 Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? A este asunto de que se junten un creyente con una persona no creyente o incrédula, o una persona piadosa con alguien impío, o uno de la iglesia, como se suele decir, con uno del mundo, o como se suele decir, un hijo de Dios con un filisteo, una filistea. No, así son terminologías que hay para determinar esta unión desigual, de yugo desigual. Pero lo que vemos aquí es no un consejo de Dios, no una sugerencia de Dios, no una posibilidad para tu vida. Lo que vemos a ti es un imperativo y un rotundo: no lo hagas. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Para Dios no existe el famoso enamoramiento o noviazgo evangelístico. No, yo le voy a predicar y lo voy a convertir y lo voy a traer a la iglesia. Puede que como excepción a la regla suceda de mil una. Pero lo que Dios te dice es que no te unas en yugo desigual. La otra es una posibilidad, pero esta es la verdad de la palabra de Dios. Y esto es clarito, lo otro está por verse. Esto es clarito, dice: no os unáis en yugo desigual con un incrédulo. Tú crees en Dios, el otro puede aceptar la existencia de Dios, pero tiene su religión, tiene sus ídolos, y tú tienes al Dios verdadero. No hay armonía, dice, entre el que cree y el que no cree. No hay compañerismo entre el que es justo, declarado así como la justicia de Dios en Cristo, con aquel que es injusto y que no sabe absolutamente nada de la justicia de Dios, y que posiblemente, si es religioso, está tratando de salvarse por sus propias obras. No hay compañerismo, no hay armonía, no se puede caminar juntos. Uno es luz y el otro es tinieblas. Dios es más sabio que nosotros. Dios nos enseña a nosotros. Nosotros no le enseñamos a Dios: Señor, se te escapó, mira esta parte de los sentimientos, tú no lo has tratado, yo siento esto, siento lo otro, me gusta esto. No, nosotros no estamos para enseñarle a Dios. El que nos enseña es el Señor. Y el Señor está diciendo: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y esto tiene una razón de ser. Esto pasa muchas veces en la iglesia. Hemos visto testimonios de gente, malos testimonios por supuesto, que aún pensaban en lo que les dije, en el enamoramiento, en el noviazgo evangelístico, y pensaban que ya una vez que estén juntos, que se case, ya la persona, sea el hombre o la mujer, pues se acercará a Dios. A veces ha sucedido, pero a costa de muchos dolores, muchas cosas feas que han tenido que enfrentar, que soportar, que Dios quiere evitarlo. Por eso Dios dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. El yugo desigual es que un creyente se meta con una persona que no es creyente, que uno que ha nacido de nuevo se meta con un religioso, pero que no ha nacido de nuevo y que asiste a otra iglesia de repente, pero que el fruto en su vida no demuestra que ha nacido de nuevo. Aún en la iglesia, en estos contextos que les hablé del trasfondo cultural, siendo los dos creyentes, aún ahí hay yugos desiguales a veces. Y tenemos que tener cuidado para evitar los dolores. Es mejor hacerlo antes, hacerlo a tiempo, a que cuando ya estamos metidos en el asunto, por no ser precavidos y no ver estas áreas, entonces se pase una serie de cosas que Dios nos quiso evitar y nos quiere evitar. Este versículo de 2 Corintios 6:14 no es consejo, no es sugerencia, es un mandamiento. Dios de muchas maneras siempre habló a su pueblo desde el Antiguo Testamento para decirles: no se unan con aquellos que no comparten su fe, con aquellos que tienen ídolos y no me tienen a mí como su Dios. A Israel siempre Dios le exhortaba una vez y otra vez y otra vez para no mezclarse con las otras naciones, porque las otras naciones idolatraban y Israel tenía al verdadero Dios. Y sabía que si ellos se metían con las personas que tenían ídolos, estas personas más bien los jalaban
a ellos y no eran los israelitas los que jalaban a las otras personas. Por eso venía la advertencia y Dios les prohibía que se unieran con aquellos que no compartían su fe. ¿Qué es un yugo desigual? Es la unión sentimental entre dos personas que no tienen la misma naturaleza. Yugo desigual es la unión sentimental entre dos personas que no tienen la misma naturaleza. El uno es de Dios, el otro es del diablo. El uno es luz, el otro tinieblas. El uno es justo, el otro es injusto. Esto, hermanos, es muy antinatural en el contexto bíblico cristiano y es peligroso por los resultados que trae la vida de las personas. Dios es espíritu, nosotros también. Su voluntad comienza con lo espiritual para nuestra vida. Y aquí Dios nos dice que para casarnos es necesario tener unidad espiritual, tener un mismo espíritu, tener la misma naturaleza, ambos ser hijos de Dios. Por eso dice, no te unas en yugo desigual. Tener una misma naturaleza, creer lo mismo acerca de Dios. Sin esta unidad espiritual no va a haber unidad física, ni unidad emocional, ni siquiera unidad sexual que Dios quiere que tengamos, esta unidad en todas las áreas. Porque todo comienza con la unidad espiritual. Por eso Dios habla ahí de uno que es justo y uno que es injusto, de uno que tiene la naturaleza de Dios y el otro que no tiene la naturaleza de Dios. El uno que está en el reino de la luz y el otro que está en el reino de las tinieblas. Entonces no es que tenemos que unirnos con personas de este tipo como hijos de Dios o hijas de Dios que ya lo somos. Vi una encuesta que habla de estas dos cosas que suceden cuando uno se casa con una persona que es no creyente y cuando el creyente se casa con otra persona que sí es creyente. Esto es una estadística importante. De cada 2 matrimonios y medio, cuando las personas se unen en yugo desigual, de cada 2 matrimonios y medio hay un divorcio. ¿Ok? Cada 2 matrimonios y medio, un matrimonio se divorcia cuando se unen en yugo desigual. Pero cuando las personas se unen como yugo igual, con una misma naturaleza, siendo hijos de Dios, que tienen a Jesucristo como su Señor, que oran juntos, que van a la iglesia juntos, que puede que mediten la palabra juntos, tienen unidad espiritual primeramente, entonces la tasa de divorcios es totalmente diferente. De cada 1,105 matrimonios, tan solo un divorcio. Es una estadística interesante que nos muestra la importancia de casarnos o de unir nuestra vida a alguien que es hijo de Dios, que cree lo mismo que nosotros de Dios y que es su yugo igual y no desigual, conforme la palabra nos advierte que por ahí no vayamos. No os unáis en yugo desigual. Entonces, cuando hay unidad espiritual es mucho más beneficioso y vamos a tener todas las probabilidades realmente abundantes de permanecer en el matrimonio, cumplir la voluntad de Dios, ser de inspiración y disfrutar también nuestra vida familiar y nuestra vida matrimonial. Entonces, eso es lo que tenemos que también ver en cuanto a nuestro matrimonio. La palabra nos dice que como cristianos debemos confortarnos mutuamente en la fe. Esto le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. El ser confortados mutuamente en la fe. Pero pongamos esto en el contexto del matrimonio. ¿Cómo te puedes confortar en la fe si tú tienes al Dios verdadero y el otro no tiene y no cree en el Dios verdadero, aunque acepta su existencia? ¿Cómo tú vas a confortarlo y cómo él te puede confortar si no están en línea? Y la palabra nos dice que hay que confortarnos mutuamente. Entonces el esposo está para confortar a la esposa está para confortar al esposo. Y esto solamente puede suceder cuando estamos unidos en un yugo igual. Cuando hay yugo desigual, esto no va a suceder. Tú te confortas en Dios, pero el otro que no tiene a tu Dios como su Dios se conforta en el alcohol, en las drogas, en los juegos, en los deportes, en un montón de cosas y no se conforta en Dios. Por eso es importante considerar esta sabiduría de Dios que dice no te unas en yugo desigual. Yendo a lo literal para ilustrar un poco y ayudarnos en nuestra vida, el yugo del cual habla el apóstol Pablo era una herramienta que los agricultores usaban. Hoy en la sierra todavía se ara con bueyes, con yuntas y todavía se conoce al yugo. Es una herramienta de madera que se pone en los hombros de los animales, en este caso los bueyes, para que unan sus fuerzas y hagan un trabajo beneficioso, el de arar la tierra. A través del yugo
Dos bueyes de la misma naturaleza unen sus fuerzas y hacen un trabajo beneficioso, que es arar la tierra. Luego esa tierra será sembrada, luego de ser tratada, habilitada, y entonces el agricultor va a recibir también el producto de esa tierra. Ahora, desde el Antiguo Testamento viene este concepto. En Deuteronomio 22:10 dice la palabra: no ararás con buey y con asno juntamente. No ararás con buey y con asno juntamente. De ahí viene este concepto del apóstol Pablo de decir: no se unan en yugo desigual. El yugo igual sería dos bueyes, en todo caso dos burros, pero no puede ser un buey con un burro. Lo que Dios dice es: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Cuál es la razón de esta prohibición? Es que el buey y el asno son de diferente naturaleza, diferente apariencia, diferentes características. Ambos son animales, pero son de diferente connotación. El buey es más ancho, más fuerte, más grande, tiene cuernos, su piel es utilizada para los zapatos, las carteras, es beneficioso en ese sentido. El burro es alguien que nadie quiere ser, para comenzar. Nadie quiere ser burro. Es cargador, tiene orejas grandes. El buey, como es su expresión onomatopeica del buey, él gime, pero el burro rebuzna. El burro tiene una piel que nadie quisiera tener, una cartera de piel de burro o zapatos de piel de burro. Tú no puedes ofrecerle a tu esposa en el día de su cumpleaños un abrigo de piel de burro. Te va a decir: quiero piel de bisonte. Amor, pero me alcanza para piel de burro. Amor, cómpratelo y te lo pones tú mismo. Son diferentes, tienen diferente naturaleza. El buey y el asno son de diferente tamaño, fuerza y velocidad. Y cuando un buey y un asno intentaban hacer el trabajo, se herían. Era defectuoso. No lo hacían bien. Sufrían. No había producción en el trabajo. Además, el buey sufría de algo que casi nadie toma en cuenta. Pero es que el burro no solo tiene el problema de ser burro, sino que tiene un aliento insoportable. Entonces, cuando tú pones un buey y un burro juntos, al buey siempre lo vas a ver con la cabeza chueca. No tiene tortícolis. Lo que está evitando es el aliento del burro. Porque el aliento del burro es peor que de borracho fiestero. A eso lo llaman tufo, creo, ¿no? Pero el aliento del burro es así, es insoportable para el buey. Entonces es un gran problema si los pones a trabajar juntos. Si juntas un buey con un burro, lo hacían y Dios lo prohíbe porque, bueno, la gente se las quería arreglar de alguna manera. No tenían para dos bueyes, tenían un buey y agarraban al burro y lo ponían en lugar del otro buey. Pero así no funciona. Ellos por dinero, porque no tenían otro buey, hacían eso. Pero no traía un resultado, no traía bendición en cuanto al trabajo. Esta unión era improductiva para los propósitos de la persona. Entonces, un yugo desigual es un yugo doloroso, improductivo, que anula el propósito en quien decide tomar este yugo. Así como el agricultor que al juntar un buey con un asno no tenía una buena producción y un propósito claro y de bendición, en el ámbito espiritual, en el ámbito del matrimonio, el que decide tomar este yugo desigual va a ser peligroso, improductivo y va a matar, ilustrativamente hablando, un destino que Dios ha planeado para la vida de esas personas. Porque si Dios dice: únete con yugo igual y no desigual, y la persona va por el otro lado y alteró lo que es la voluntad de Dios para su vida. Y puede estar 100% enamorado, feliz, y puede disfrutar el momento y cientos de cosas, pero recuerda esto: no es la voluntad de Dios. Y esto es lo que está claro, esto es lo que está dicho, esto es lo que se nos enseña. Ya las posibilidades de que el asunto cambie están por verse. Pero esto es lo que la palabra de Dios dice. El que se une en yugo desigual sabiendo la palabra de Dios va a boicotear su destino en una forma dramática. Unirse con alguien que no comparte las cosas espirituales no te va a permitir, con esa persona que dices que amas,
que comparta las cosas más importantes de la vida, las cosas de Dios, los testimonios de Dios. No le van a hacer caso a las cosas que tú quieras compartir, de los milagros y cosas que Dios hace, porque ellos están en otra cosa, en otro canal. Ellos sintonizan con el mundo, puede que sí con la religión, pero no con el verdadero Dios. Entonces esto es triste, hermanos, porque la persona que se ha casado con alguien que dice que ama, pero es de yugo desigual con quien tiene sus hijos, y esta persona por la dureza de su corazón no llega a recibir a Cristo, va a pasar la eternidad lejos de Dios. Es doloroso que la persona con quien se comparte sepas que se va a ir al infierno. Y a veces se llegan a endurar tanto estas personas porque les hablamos de Dios y se cansan. A veces una que otra responde, pero no todos responden al anuncio de las buenas nuevas. Y esto se suele dar en el contexto del matrimonio. Por eso es que hay que cuidar, mejor de obedecer lo que Dios nos dice clarito. Así es que jóvenes que están solteros, jóvenes que todavía no se han casado, jóvenes que están en esta dulce espera, no se confíen de su gran fe que yo lo voy a traer a Cristo. Recuerda, no existe ni enamoramiento ni noviazgo evangelístico. Para Dios no existe. Predícale pero sin enamorarte. Predícale sin ennoviarte. Háblale de Cristo por amor de Dios hacia ellos, pero no comprometas tus sentimientos. No digas lo voy a traer al Señor, porque Dios dice no te unas en yugo desigual. Yo dudo de que alguien que dice tener gran fe para traer a la persona a Cristo después de que no ha hecho caso a este mandamiento tan sencillo y claro, tenga realmente una gran fe. Debería tener gran fe para obedecer este mandato del Señor. Lo otro siempre es una posibilidad. Si no tienes fe para obedecer esta palabra, ¿cómo vas a tener fe para traer a la otra persona a Cristo? Puede que lo digas, puede que lo ilusiones, puede que lo sueñes, pero no va a pasar. La regla es no te unas en yugo desigual. Hay excepciones, puede haberlas, pero la regla y lo claro es no te unas en yugo desigual. Termino hablándoles de un ejemplo muy claro que está en Nehemías 13:26, donde se habla de un hombre muy conocido para nosotros. Y si vemos el versículo, ustedes saben de quién se trata. Nehemías 13:26 dice: no pecó por esto Salomón, rey de Israel. ¿De quién está hablando? De Salomón. ¿Quién fue Salomón? El hijo del rey David. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Aleluya, buen rey seguramente, que era amado de su Dios. Qué bueno, este hombre Salomón era amado de Dios. Dios le amaba con su amor, el amor de Dios. Dios lo puso por rey sobre todo Israel. Pero miren lo que pasó en la historia de Salomón. Aún a él, aún a este rey que Dios amaba, aún a este rey que no hubo rey como él, aún a este rey que Dios lo puso sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar. ¿Quiénes? Las mujeres extranjeras. Y es la voluntad de Dios que nadie se meta con una persona que no promulga, que no tiene la misma fe, con un extranjero espiritualmente, con alguien que no conoce a Dios como tú lo conoces, con alguien que no tiene la misma naturaleza, que no ha nacido de nuevo. Aunque diga que te ama y tú sientas que lo amas, olvídalo. Cuando Dios nos está hablando y Dios está corrigiendo este tipo de cosas, les dije en el primer culto, el culto anterior también, ahora lo repito, lo único que nos queda es cortar, si no queremos ser infelices y tener un sufrimiento de los 1000 demonios más adelante. ¿Entienden lo de los 1000 demonios? Eso es un gran sufrimiento. ¿Y qué queda? Cortar, es mejor cortar. Es un solo dolor, pero que te va a evitar cientos de dolores. Es una incomodidad dolorosa, pero Dios te está corrigiendo. Porque ya has entrado por caminos indebidos, engañado por el sentimiento, por el deseo que el otro se convierta cuando ya sea tu pareja. Pero ya estás andando fuera del propósito de Dios. Es mejor cortar. Es un solo dolor y se evitan una serie de dolores. ¿Qué pasó con el rey Salomón? Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Dios nunca quiso que él se metiera con mujeres extranjeras. El hombre más sabio del planeta Tierra hizo la cosa más tonta del planeta Tierra. Él se creyó más listo que Dios, transgredió sus mandatos en esto que era tan fundamental.
Y dice que su corazón fue pervertido por las mujeres extranjeras. Salomón boicoteó su destino por no seguir la dirección de Dios. Mi pregunta es si aquí hay alguien que es más sabio que Salomón. La Biblia dice que no ha habido más sabio que él, solamente Jesús. Pero aquí en la tierra no ha habido alguien más sabio que Salomón. Más rico que Salomón tampoco, más influyente que Salomón, que fue puesto como rey de Israel y que fue amado por Dios, como dice este testimonio que hemos leído. Entonces, benditos de Dios, necesitamos tomar en cuenta el consejo de Dios. Salomón no convirtió a las mujeres extranjeras. Las mujeres cambiaron el corazón de él. El principio está ahí, está vigente. ¿Saben cuál es? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Y que una manzana malograda o podrida en una caja corrompe y pudre y daña a todas las demás. Si tenemos una sola manzana malograda, las 20 manzanas de la caja no la componen a esa malograda. Una sola malograda tiene la facultad de dañar a las demás. Si tú espiritualmente estás acá arriba y hay alguien que está abajo porque no tiene a Dios y te quieres mezclar y juntar, es mucho más difícil que tú alces y levantes a la persona hacia donde tú estás. Más fácil es que la persona te jale a ti, dale la mano, te da un jalón y ya estás abajo. Eso sucede más fácilmente. Y eso es lo que pasó con Salomón, que fue pervertido y las mujeres extranjeras le hicieron pecar. Entonces, iglesia del Señor, ameritemos, estimemos, no olvidemos la exhortación que como a hijos nos está haciendo el Señor. Hay dos cositas más que hay que tratarlo. Haremos en el próximo culto, la próxima enseñanza. Creo que terminamos ahí por este tiempo. En cuanto al indispensable amor de Dios y en este asunto de no unirnos en yugo desigual, de buscar nuestra pareja en el Señor, de casarnos y pues de tener un hogar que honre y glorifique al Señor. Creo que hasta aquí Dios nos ha bendecido. Amén, iglesia. Somos ayudados, los solteros para tomar buenas decisiones, los casados para afirmarnos en la palabra de Dios y poder ayudar a aquellos que el Señor nos permita hacerlo a través del consejo sabio de su palabra. Entonces, a seguir adelante con la palabra, a no unirnos en yugo desigual, a promover esta verdad de la palabra de Dios, a creerla en el corazón, a aplicarla y ayudar a aquellos que pues la están necesitando por la circunstancia que están viviendo. Jóvenes de la iglesia que están solteros esperando la voluntad de Dios, ya saben lo que el Señor nos ha dicho. Recuerden que Dios no les va a elegir la pareja, recuerden que no hay una media naranja por ahí, que no hay otra. Ustedes tienen que elegir sabiamente, comenzando por este principio de no unirnos en yugo desigual. Ese es el gran comienzo. Y después vamos a ver otras cositas que de unas de ellas ya hemos hablado, los trasfondos culturales, familiares, académicos y otras cositas a considerar que van a redondear el asunto y nos van a dar claridad para tomar buenas decisiones. Pero recuerda que es nuestra decisión y que tenemos que elegir conforme el Señor nos va guiando. Amén.